Bueno, bienvenidos a todos. Hoy, como ven, vamos a tratar sobre el libro del Apocalipsis. Un hermoso libro que vamos a tener la oportunidad de en varias clases de entenderlo. Hemos visto la bibliografía, lo tomamos de Ariel Álvarez Valdés, es un curso que hizo el año pasado, el libro del Apocalipsis se llama. Después está Jean-Pierre Prévost, para leer el Apocalipsis, y Javier Picasa, Apocalipsis. Estos dos libros últimos están en PDF, se pueden bajar a las computadoras. Este libro, como sabemos, es el último libro de la Biblia. Es incomparable y sorprendente. ¿Por qué? Por el impacto que tienen las imágenes cuando leemos el libro. Aparte el simbolismo, el significado de los colores, el significado de los números, la influencia que tiene el mensaje, el lenguaje, y después porque tuvo gran impacto en el arte, sobre todo en la Edad Media. Los grandes artistas se inspiraron en muchas partes de este libro para hacer sus obras. Y por supuesto es un libro difícil de entender por el género literario, que es la apocalíptica, que ya casi no se usa, además porque utiliza siempre un lenguaje simbólico, que no lo entendemos, y por su cronología, porque es complicada de captar, dicen los exégetas, de captar de qué tiempos habla Juan cuando escribe el libro. Muy bien, en esta clase vamos a ver estos temas, porque recién empezamos con el análisis de este libro y hace falta todos estos datos. Después vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Vamos a ver el origen del movimiento apocalíptico. ¿Quién es el autor? ¿En qué tiempo y lugar lo compuso? Las características del libro del Apocalipsis. Los diferentes sistemas de interpretación que tuvo la Iglesia a través de los siglos. La canonicidad del libro. Esos van a ser los temas que vamos a tratar hoy. Pero antes de seguir, vamos a ver qué dice el prólogo de este libro, porque es muy importante el prólogo. Aquí está toda la llave. Mire que dice Apocalipsis 1 del versículo 1 al 3. Esta es la revelación que Dios ha entregado a Jesucristo para que muestre a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Dio la señal enviando a su ángel, a su siervo Juan. Narrando lo que había visto, se hace testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía y tiene presente lo que en ella está escrito, porque el momento está cerca. En primer lugar, vieron que subrayé revelación. Es importante este tema. Después, en segundo lugar, él mismo se nombra como Juan y también se nombra como profeta, porque dice palabras de esta profecía. Entonces, Juan, el autor, en este preámbulo, quiere que sepan de dónde ha tomado el mensaje. O sea, su comunidad tiene que saber de dónde tomó este mensaje. Porque él después tiene que ir a las iglesias de Asia y va a comentar esto. Él está seguro de que por medio de Jesús, Dios le ha entregado un apocalipsis, que en griego significa una revelación de algo que estaba oculto. Y es lo que él pone en el prólogo. O sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Vamos a ver entonces el origen de este movimiento apocalíptico. Vemos entonces, dicen muchos autores, que Apocalipsis no es el nombre de un libro, sino una forma de escritura. Es un género literario y sabemos que es así. Y este género fue descubierto por una rama del judaísmo allá por el siglo II antes de Cristo. ¿Por qué? Porque utilizaron esta forma distinta de comunicarse en momentos
en que habían comenzado a sufrir persecuciones y estaban en situaciones peligrosas. Y desaparece este género a partir del siglo segundo. Pasaron los años y lo empezaron a ver con malos ojos y entonces comienza a declinar y los escritores ya no lo usan. ¿Y en qué creían? Creían que el fin del mundo estaba cerca. Entonces, en esa época surgen todos estos grandes teólogos que no sabemos el nombre, porque incluso no ponían nombre, que comenzaron a escribir estos libros apocalípticos y que no están en la Biblia, pero sí han quedado dos libros. Uno en el Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel, y otro que es en el Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Ahora bien, vamos a ver de qué se trata esta literatura apocalíptica. ¿Cuándo surge? Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento dice que hasta el siglo IV antes de Cristo hubo profetas. El último profeta que figura en el Antiguo Testamento es Malaquías en el siglo IV. Después fueron 4 siglos hasta el Bautista, que no había profetas. Esos judíos, esa gente estaba teniendo problemas, incluso los judíos estaban siendo invadidos por los sirios, eran momentos de persecución, momentos muy graves, y ellos no tenían a quién consultarles. Ellos estaban acostumbrados a tener un profeta a quien se les consultaba y él les podía dar el camino que tenían que seguir. Entonces, no había en ese momento ningún profeta. Allí entonces surgen estos escritores llamados apocalípticos, porque escribían de una forma distinta. ¿En qué consistía lo que hacían? Hacían una relectura de los libros de los antiguos profetas y lo hacían de una manera nueva. Reinterpretaban lo que dijeron sobre los problemas de ese tiempo y lo actualizaban enriqueciéndolo con nuevos problemas de soluciones y del nuevo pueblo. O sea, volvían a leer dentro de un marco actual. ¿Y cuáles eran las características entonces de estos apocalípticos? Primero que no eran libros serenos, eran combativos, apasionados y vehementes. Había siempre un ángel celestial como intermediario. Él, el encargado, esa es la característica. Era el encargado de hacer las nuevas revelaciones, que podían ser por medio de visiones, sueños, etc. Pero siempre había un ángel o un ser celestial. Y sobre todo los relatos eran atribuidos a personajes famosos del pasado. Por eso dijimos que había autores que no sabíamos quiénes eran. Se los atribuía a Enoc, a Abraham, a Moisés, a Isaías. Y esto, el objetivo era otorgarles mayor autoridad para que cuando lo leyeran tuvieran más seguridad. Sus textos estaban llenos de símbolos. Esos símbolos podían ser del cosmos, del cuerpo humano, de los animales, de los números, de los colores, y solo lo entendían los destinatarios de la época. Esto es importante, ellos lo entendían perfectamente. Entonces, a través de esas visiones, ellos intentaban mostrar que lo que estaba pasando había sido todo previsto por Dios, Dios los estaba cuidando, y que ese poder divino volvería y los sufrimientos terminarían. En esas visiones les pedía siempre calma, que cuando llegara el fin del mundo, Dios castigaría a los malos y premiaría a los buenos, inaugurando una era de paz y prosperidad. Este mensaje entonces de los apocalípticos era esencialmente que debían conservar la calma, no desesperarse, porque al final todo saldría bien. O sea, Dios estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, eran libros pesimistas, porque afirmaban que el mundo estaba corrompido y que la única solución es que Dios lo destruyera y salvara a los justos.
Vamos a ver ahora el autor del Apocalipsis. Dice él, como vimos recién, que se llama Juan, pero cuando los estudiosos vieron esto, dice, ¿cuál Juan? ¿Cuántos Juan se conocen que han sido así importantes? Hay varios. Vieron 5, el Bautista, el apóstol, el padre de Pedro, que se llamaba Juan, Marcos, que su primer nombre era Juan, y un miembro del Sanedrín que también se llamaba Juan. También se pensó en muchos momentos de que fuera el mismo que escribió, el mismo autor que escribió el Evangelio de Juan. Pero obviamente no coinciden para nada las palabras y las ideas teológicas de ambos libros. Son totalmente distintos, por lo tanto se descarta que pudo haber sido ese mismo autor. Entonces, por lo tanto, este Juan del Apocalipsis, que no era ninguno de los que hemos citado, era alguien de la iglesia primitiva que, inspirado por Dios, compuso esta obra. Aparte de eso, este Juan era cristiano, obviamente, posiblemente era judeo-cristiano. Por lo tanto, el Apocalipsis que él escribe tiene muchas diferencias e importantes teológicas y literarias con los apocalípticos judíos que ya existían. Como por ejemplo, en la literatura apocalíptica que ya existía, era pesimista. En cambio, este Apocalipsis de Juan es un libro optimista. Ya lo vamos a ver. La que existía era dualista. En cambio, ¿se acuerdan el dualismo? Es un sistema religioso y filosófico que admite la existencia de dos principios diversos y contrarios entre sí, como espíritu y materia, cuerpo y alma, bien o mal, y que entre uno y otro están siempre en un eterno conflicto. Y esto realmente el dualismo siempre fue, la iglesia no quiso tener este dualismo, pero siempre es una amenaza que está sobre la iglesia. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, esa literatura apocalíptica era dualista, la que existía. Y en cambio, el Apocalipsis de Juan es una invitación a la conversión, a una conversión total de todo, a la comunión y al cambio de vida. No hay pesimismo. Esta literatura apocalíptica, la que estaba, tenía aprecio por los ángeles. En cambio, el Apocalipsis de Juan no le gustan para nada los ángeles. Prohíbe adorar a los ángeles. Solo a Dios hay que adorar. Y muchos católicos tienen adoración por los ángeles y el Apocalipsis lo prohíbe realmente. Bueno, vamos a ver en dónde lo dice. En el Apocalipsis 22, versículos 8 y 9, dice, yo, Juan, fui el que vi y oí esto, y cuando lo oí y lo vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Claro, ¿no? Bueno, sigamos. La literatura apocalíptica tiene mensajes sellados, ocultos. Eso lo vamos a ver en las otras clases. Se escribía en rollos, no había libros. Y esos rollos tenían sellos, que solamente después Jesús los iba a abrir. En cambio, el Apocalipsis de Juan es un libro abierto para todos. Y en el capítulo 22, versículo 10, el mismo ángel le dice, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Entonces, en la literatura apocalíptica se espera el fin del mundo. Todo el libro que uno lo que lee esperan el fin del mundo. En cambio, en el Apocalipsis de Juan se dice que el mundo ya ha llegado, el fin del mundo, perdón, ya ha llegado. La venida de Jesús significa el comienzo del fin. Eso dice el Apocalipsis. Mientras tanto, ¿qué decía la iglesia sobre el autor? San Justino
lo identificó como Juan el Apóstol. Y miren, durante 19 siglos la Iglesia mantuvo esto. Por supuesto, actualmente se ha abandonado esta postura porque los exégetas, los estudiosos, fueron descubriendo, ¿no es cierto?, los motivos por los cuales no era así. ¿Cuáles eran? Que era un cristiano desconocido, Juan, que era judío de Palestina, que escribe en un griego común. Incluso algunos autores dicen que pareciera que hasta el griego no era un idioma propio de él, que cuando se escribía parece que tenía errores. Se considera un profeta, como vimos en el preámbulo, y conocía muy bien el Antiguo Testamento, puesto que el 70% lo menciona. Muy bien, y el tiempo y lugar de composición, vamos a ver. El tiempo, en realidad no hay fecha. Dice Ireneo de Lyon, da una fecha, que sería el año 185, y hoy se acepta el dato de que este libro se escribió en el año 95, en la época de Domiciano. ¿Y por qué llegaron a esto? Porque en las escritas, hay muchos escritos donde el emperador de Roma exige de nuevo el culto al emperador. ¿En qué consistía el culto al emperador? Que todo el mundo lo llame Señor y Dios. Se imaginan que esos cristianos, ese cristianismo primitivo, no iban a permitir esto, no lo llamaban así. Y entonces, ¿quién era este emperador que decía esto? Era Domiciano. ¿En qué año? En el año 95. Entonces, en estos momentos, cuando se esté escrito, con fecha tardía, se escribe, durante el mandato de Domiciano. Por supuesto que al negarse los cristianos a este culto al emperador, Domiciano desató una nueva y feroz persecución. Entonces, es en medio de esta situación, que se ha descubierto prácticamente en el siglo pasado, trágica, Juan escribe este libro para darle nuevas esperanzas. El lugar. Eh, Él viajó a Asia Menor, porque ahí él tenía que visitar a las iglesias, y se radicó en Éfeso. Ahí tuvo una vida buena, se lo consideraba hermano y compañero, tenía autoridad, etc. Pero después se fue de Éfeso a Patmos, y posiblemente porque los estaban persiguiendo ya a todos los cristianos y a él también. Allí es donde tiene las visiones. Vamos a ver qué dicen esas visiones. En el Apocalipsis 1, 9 al 11 dice: yo, vuestro hermano Juan, soy copartícipe de la tribulación del reino y de la paciencia en virtud de nuestra unión con Jesús. Estando yo en la isla llamada Patmos, entregado a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús, caí en éxtasis el día del Señor. Oí entonces detrás de mí una voz estruendosa que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Éfeso, ahí están las iglesias, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Ahí le está diciendo entonces que el mensaje de Dios era que escribiera ese libro y se los comunicara. Posiblemente escribió el Apocalipsis no en Patmos, no hay seguridad en eso, y por supuesto estaba destinado a esas comunidades que estaban siendo perseguidas. Y en el libro se ve lo que, esas persecuciones y lo que estaban pasando. Vamos a ver qué dice. A ver, en el Apocalipsis 2, versículo 10 dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Estos 10 días es una costumbre, cuando decían va a ser un poco tiempo, un lapso, ponían 10 días. Vamos a ver lo que decía en el 6. Cuando abrió el quinto sello,
vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Fueron fieles al seguimiento. Se pusieron a gritar: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengarte de los habitantes de la tierra por haber derramado nuestra sangre? Le están pidiendo, posiblemente le están reclamando a Dios que haga justicia. Muy bien. Uno se pregunta, ¿por qué Juan utilizaba esta forma literaria, la apocalíptica? ¿Qué necesidad tenía este autor, Juan, de utilizar esta forma? Bueno, porque en estos momentos, que estamos a fines del primer siglo, prácticamente llegando al año 100, había dos situaciones muy críticas por las que estaban pasando los cristianos. Una era la ruptura de las relaciones con el judaísmo y la otra era la persecución del Imperio Romano. En cuanto a la ruptura de la relación con el judaísmo, ¿qué pasó? Que los judíos convertidos, esa fe en Jesús resucitado, le creó a estos cristianos primitivos una fuerte tensión con el judaísmo, obviamente. Se lo consideró una secta y les prohibieron entrar al templo. Entonces, ¿esto qué les causa? Un problema de identidad. Se empezaron a preguntar, si yo soy judío, quiero seguir siendo judío, pero quiero seguirlo a Jesús, que queremos creer en Jesús. ¿Qué hacer entonces con sus raíces y su religión judía? Era problemático. Ahí entonces Juan les va a decir que no se sientan infieles al judaísmo, porque todos, tanto cristianos como judíos, son el verdadero Israel. Y la otra, que es la persecución desatada por el Imperio Romano, como dijimos recién. Recuerden que la primera persecución importante fue con Nerón en el año 65 después de Cristo, y la segunda es con Domiciano en el año 95. Allí les va a pedir en las escrituras que no abandonen la fe. Imagínense que ellos están perseguidos y lo primero que pueden hacer es irse a otros dioses, a otras religiones, porque bueno, no están conformes con lo que les está pasando y están en peligro su vida. ¿Y cómo lo va a hacer Juan? ¿Cómo va a llegar ese mensaje para que el imperio no se dé cuenta? Lo va a hacer con símbolos, con códigos. Y lo hace hablando de la bestia, de las copas, del dragón rojo, del 144.000, de las 7 cartas, etcétera, etcétera. Símbolos y signos. Interpretación de números, una serie de cosas que ellos entendían. Nosotros no entendemos porque no fue escrito para nosotros. Fue escrito para esa comunidad que entendía perfectamente cuando le hablaba de bestia quién era, cuando le hablaba del dragón sabía quién era. Nosotros tenemos que estudiar como ahora para darnos cuenta de ese mensaje. Estos escritos en símbolos y en código ayudaban para que la gente entendiera la importancia de la esperanza, que debían seguir teniendo esperanza, que todavía había un futuro, que a pesar de lo que vivían, Juan los invitaba a tener esperanza. Por lo tanto, aquí ya vamos viendo que el Apocalipsis era un canto a la esperanza. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles eran las características de este libro del Apocalipsis. En primer lugar, vemos que son escritos para tiempos de crisis y represión. ¿Por qué? Porque tienen que tener una respuesta teológica para esa época de crisis. Es un escrito compasivo para que los creyentes no tengan miedo. Los va a invitar a una resistencia pacífica. Aparte que no es una obra serena, por eso sus visiones, cuando ya veamos las visiones, son turbulentas, exageradas y sin orden. En segundo lugar, son escritos para dar esperanzas, como dijimos recién. Es un libro de buenas noticias, porque a pesar de que habla de todas estas cosas que pasan, le está dando esperanzas a los cristianos. Y les trata de decir que van a salir triunfantes. Eso es lo que repite permanentemente. En tercer lugar, son escritos que utilizan la recapitulación. Eso han descubierto los exégetas en sus estudios.
Ellos encontraron que el primer problema que enfrentaron para entender el libro era resolver su cronología. Llegaron entonces a esta conclusión. Los exégetas dicen que el autor no sigue una cronología, hace creer que hay una cronología entre los relatos. ¿Por qué? Porque utiliza una técnica llamada recapitulación, o sea, repetir los mismos hechos enriqueciéndolos cada vez. De esta forma le permite agregar nuevos análisis con lo que se va enriqueciendo el mensaje y les va dando esperanza. En cuarto lugar, son escritos que utilizan el simbolismo, que es el rasgo característico que uno habla del Apocalipsis y habla de los símbolos. Pero también es el que trajo más dificultades para interpretarlo. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es un símbolo, como para recordar. Es un objeto o elemento que por el método de asociación evoca una idea diferente a la propia realidad. Por ejemplo, un símbolo es la paloma que simboliza a la paz. En cambio, el signo es algo que no tiene entidad propia. Por ejemplo, el signo peso solo identifica al dinero, no tiene vida o entidad propia, expresa solo ideas. El autor, Juan, muchas veces nos advierte que usa símbolos para expresarse y a veces explica el significado del símbolo, ya después lo van a ver, pero muchas otras no. Por eso tenemos que estudiar qué significa cada símbolo. En quinto lugar, son escritos que utilizan visiones. Las visiones también son géneros literarios, son recursos literarios que utilizó el autor para dar más fuerza al mensaje en esta época crucial que estaban viviendo. Hay 22 visiones en el Apocalipsis. Entonces se preguntaban, ¿cómo hizo Juan para ver esas visiones? En realidad no se trata de experiencias sobrenaturales. Juan utilizó también una técnica. No es que adivinar el futuro o que tuviera visiones. Él empieza a recordar el pasado, a releer el pasado, y ve que Dios siempre se ha portado bien, siempre los ha acompañado en la historia. Nunca dejó de protegerlos. Él en realidad no vio esas visiones. Al hacer la relectura de lo escrito por los profetas anteriores, que deduce cómo Dios se ha comportado, le va a sumar imágenes, por eso él pone he visto, para darle más fuerza a su mensaje. Va a enriquecer ese mensaje y lo va a actualizar. Esa es una técnica que descubren los exegetas que está en el libro. También son escritos que utilizan la interpretación de los números. Acá vamos a poner nada más que lo esencial, porque después va a haber una clase donde vamos a explicar realmente el significado de cada número, por qué puso esos números, etcétera, etcétera. Pero sí vamos a recordar que en hebreo se escribían las letras igual que los números, o sea que cada letra tenía un paralelo con un número. En griego también. Y si sumaban las letras del nombre, se obtenía la cifra de una persona. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos después cuando hablemos de Nerón, en fin, más adelante. Y uno se pregunta, ¿y por qué Juan utilizaba los números para esconder los nombres? Por ejemplo, cuando él nombraba y había números. Porque corría peligro su vida. Lo estaban persiguiendo. Él quería denunciarlos, pero lo hacía de esta forma, velada, para evitar que los romanos tomaran represalias contra él y contra su comunidad, por supuesto. Muy bien, todo esto que hemos visto llevó muchísimo tiempo y hubo diferentes sistemas de interpretación a través de los siglos, y los vamos a ver. Esos los han reducido en 5 sistemas, que serían los más importantes. Por ejemplo, el primero, bueno, no es que tengan ni el primero de orden nada, sistema de la historia universal. Ellos sostenían que el Apocalipsis era un anuncio que hizo Juan de todas las etapas de la historia de la iglesia.
Aquí relacionaban cada hecho, cada capítulo del Apocalipsis con toda la historia de la iglesia, desde el Moisés en adelante. Esto más o menos duró desde el año 772 a 1498. Fue un gran éxito en la Edad Media este sistema. Pero después surge el sistema futurista. No habla de toda la historia como el anterior, sino que predice los sucesos de los últimos tiempos, o sea, del fin del mundo, tratando de evitar las arbitrariedades anteriores. Y esto también tomó varios siglos, desde el 1537 al 1890. Más o menos en esa época estaba el sistema preterista, que era del pasado, y surge paralelamente a la interpretación futurista, para que no hubiera problemas. Eso también está dentro del 1500 al 1613. Después está el sistema simbólico. En realidad, este sistema fue el primero que existió. Y aquí está Clemente de Alejandría, los padres de la iglesia, que está en el 210 después de Cristo, Orígenes en el 255, 200 en el 266, me olvidé el numerito. Fue el primero que surgió, fue muy aceptado y se usó hasta fines del siglo XVIII, o sea, ayer. Y todavía hoy se defiende este sistema en algunas partes. O sea, fue un sistema bastante con éxito. Vemos que desde el siglo XIX se estaba dando una revolución en la exégesis bíblica. Se puso más científica, más estudiosa, y como consecuencia trajo una exégesis más razonable. Entonces, se llegó al siglo XX y seguían en un callejón sin salida, como dice allí. Se empezaron a preguntar, ¿y el Apocalipsis de qué habla? Entonces empezaron a estudiar el Apocalipsis considerando el judaísmo de aquel tiempo, del tiempo del autor, porque Juan, no olvidemos, era un judío y utilizó esos símbolos e imágenes de la mentalidad de la época, judía de la época. Entonces se empezó a rechazar el carácter misterioso o catastrófico del libro y a partir de la década del 70, o sea, ayer, pleno siglo XX, aparece el nuevo sistema, el que tenemos hoy. Es el más nuevo del siglo XX y que continúa hasta el día de hoy. Se llama el sistema pascual. Ariel Álvarez Valdés lo presentó en su tesis y lo bautizó de esta manera. Sus iniciadores fueron Corsini, que era un patrólogo italiano, patrólogo es porque estudia los padres de la iglesia, y Pierre Briguet, que pusieron las bases del sistema. Y este sistema se ha convertido en esta nueva alternativa y obviamente lo que estamos usando hasta hoy. ¿Y qué enseña este sistema pascual? ¿Qué nos dice? Que las visiones del Apocalipsis se refieren a un solo hecho, la primera venida de Jesús, que está en todo el libro. Todo el libro habla de Jesús, de la venida de Jesús, del 1 al 22. Pretende, en cambio, contar las consecuencias producidas por la venida de Jesús a lo largo de la historia y sus efectos. O sea, no es que nos cuenta la primera, sino las consecuencias producidas. Hay una gran diferencia, ¿no? Este Apocalipsis no habla del fin del mundo, sino del fin de un mundo. El mundo anterior a Jesús para entrar a una nueva era con Jesús. Esto es lo que anuncia. Y esto es lo importante del mensaje del libro, que a veces mal leído nos perdemos de ver esta esencia del libro y la importancia que tiene. Que no habla del futuro, sino de lo que ya está ocurriendo. Ahí por eso lo hace con manera oculta, con los símbolos, con las visiones, entre los fieles de aquella comunidad.
Y por eso los cristianos no deben esperar una segunda venida de Jesús, porque lo dice bien claro. El centro del mensaje es Jesús. Todo el libro habla de Jesús. No le interesa la bestia, el anticristo ni el fin del mundo, sino la revelación de Jesucristo que está en su prólogo. Por eso dijimos, ¿cómo subrayamos la palabra revelación? Y cómo dice Juan, esa revelación que por medio de Jesús le envió Dios. No narra hechos históricos de su primera venida, solo quiere contar los efectos que tuvo la primera venida. Tampoco habla en ninguna parte del libro de su segunda venida, porque, ¿qué pasaba? ¿Por qué se aclara esto? Porque la gente, al venir Jesús, entonces dijeron, bueno, ahora Jesús viene, cuando vino Jesús, va a arreglar todo, vamos a tener un mundo mejor. Pero resulta que no pasaba nada, seguían teniendo problemas, los seguían persiguiendo. Entonces la gente empieza a preguntarse y decir que va a haber una segunda venida, cuando venga Jesús, para que entonces arreglara lo que estaba sucediendo. Pero el libro no habla absolutamente de esa segunda venida. Por eso no debe leerse como un libro de historia o como un libro de promesas futuras, sino como un libro de vivencias de Dios. Ahora vamos a ver qué pasó con la canonicidad del libro. Vemos que en los siglos segundo y tercero, la iglesia comenzó a rechazar el Apocalipsis porque no entendía, porque realmente era un libro que no lo podían entender. Como vimos, en el siglo segundo todos lo aceptaban. En el siglo tercero, las iglesias de Oriente fueron las primeras que se empiezan a molestar, y sobre todo por lo que dice Apocalipsis 20, del 1 al 5, que es la que más trajo polémicas y la que los molestó, que dice que Satanás será encadenado, que los muertos resucitarán, pero solo los justos, y que reinarán en la tierra por 1000 años con Cristo. Eso es lo que les empezó a molestar. Entonces acaba a surgir esta corriente que se llama el milenarismo, que es una manifestación de la escatología cristiana que presuponía el final inminente de los tiempos. Ellos creían que ya iba a ser el fin. Esta idea del milenarismo proviene de la creencia en una segunda venida de Jesús para instaurar, lo que dijimos hace un rato, un nuevo reino de 1000 años de duración. Pero ¿qué pasa? En esos 1000 años va a reinar con los buenos y los justos antes de la resurrección general, seguida del juicio final y el fin de los tiempos. Entonces, eso es lo que les molestaba. Ahora leamos. Acá está Apocalipsis. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló el lugar. Así no volverá a seducir a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por un poco de tiempo. Luego vi unos tronos. Se sentaron en ellos y recibieron poder para juzgar. Pude ver también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni quisieron aceptar la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Esto es lo que les molestó a las iglesias de Oriente. Porque entonces, ¿cómo? Eligen a todos los muertos, no va a haber resurrección para los malos. Ahí venía todo el problema. Había que hacer una explicación. Sigamos. En el siglo IV empeoró la situación porque el milenarismo tomó auge e hicieron que se prohibiera el libro. En el siglo V empezó a mejorar porque el milenarismo empezó a perder fuerza y a decaer. En el siglo VI
fue aceptado en el canon de las iglesias de Oriente. En las de Occidente no había muchos problemas, pero siempre se lo vio con cierto reparo. Y hoy día hay muchas iglesias de Oriente que no incluyen el libro, no está el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en Siria no está. Y en 1546, con el Concilio de Trento, la Iglesia Católica lo aceptó. También Lutero lo aceptó, o sea, los protestantes. ¿Y qué pasó con el milenarismo? Ha perdurado hasta hoy. Ahí lo tenemos a los adventistas, a los mormones. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano, o sea, en 1944, sacó un documento prohibiendo el milenarismo en el cristianismo. Eso es a título de información. Muy bien. Resumiendo entonces, Jesús no produjo ningún cambio histórico, por eso había o hay mucha gente que espera la segunda venida para que arregle todo. Para Juan, en cambio, la primera venida ya cambió todo. Ya aseguró el tiempo de Jesús sobre el mundo y la historia. No hay una segunda venida. El Apocalipsis nunca habla del retorno de Jesús, sino de la venida de Jesús, que no es lo mismo. Se refiere al venir a la historia, no en persona. Tampoco habla de que nosotros vamos al cielo, sino que el cielo, que sería Dios, vendrá a nosotros. No es el regreso de Jesús de lo que está hablando. Él tiene que venir en la persona de los cristianos, de todos nosotros, que son los que tienen que hacer aparecer a Jesús, para que este mundo se convierta al mundo que Dios quiere. Ese es el mensaje real del Apocalipsis. Este libro termina con la majestuosa visión de los cielos nuevos y tierra nueva, o sea, toda la esperanza, y una nueva ciudad, Jerusalén, que baja del cielo. ¿Cuándo aparecerán, se preguntan, estos cielos nuevos y la tierra nueva? En el Apocalipsis estos ya han aparecido, como dijimos recién. Al acabarse la persecución, el autor anuncia que se inaugurará una nueva era para toda la humanidad. Por eso dice cielo y tierra, con una nueva ciudad de Jerusalén en reemplazo de la anterior. Y formarán parte de ellas los santos de la tierra, es decir, los que procuran vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hay unas ilustraciones de Jerusalén, el cielo, cuando va a bajar Jerusalén. Y yo les puse acá esta reflexión que es del doctor Ariel Álvarez de Valdés, un biblista de primero, un teólogo, que me pareció hermosa y se las dejo para compartir. Juan, que era un cristiano preocupado por la situación de sus hermanos, les quiso anunciar una noticia gozosa y esperanzadora, que el cristianismo saldría triunfante frente a la opresión de los judíos y a la persecución de los romanos, los dos grandes dramas del momento. No obstante, el libro sigue teniendo un mensaje para nosotros hoy. Ante diversas persecuciones, muchos se ven tentados de preguntarse, ¿tiene futuro esta fe? ¿No habría que admitir que el mal, la violencia, el fraude, la corrupción, la mentira están venciendo y que debemos pasarnos a sus filas antes que nos terminen matando por buscar otro ideal? ¿Tiene sentido obstinarse en los valores cristianos frente a un mundo que, como una bestia feroz, parece devorar a quienes los practican? A todos ellos, el Apocalipsis, a todos nosotros, les contesta que sí, que del mismo modo que salió triunfante en sus comienzos, la fe cristiana está destinada a triunfar también ahora, que nunca podrán ser derrotados el bien y la justicia que predica el cristianismo, y que los que estén del lado del mal no tienen ya futuro. Y es por eso que Juan, en su libro, dejó escrita la esperanza y la ilusión más grande jamás contada. Muchas gracias.